Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Nuevo programa de Zona de Promesas acá en la Vox. Día soleado después de la tormentita de anoche. Espero que no hayan lavado la ropa porque la van a tener que ir a buscar a la casa del vecino. Ulises, ¿lavaste la ropa vos? ¿Sí? Ya, muy bien, muy bien. Hoy vino Ulises, la semana pasada se había tomado unas horas de descanso. Estamos con Eva en los controles. Hola Eva, ¿cómo estás? Estaba perdida, ¿no? ¿Por dónde andaba? Por ahí. Bueno, vamos a poner primera en este programa. Tenemos un lindo programa, tenemos unos lindos invitados, licenciados en ciencia política. No le agrego la S porque me lo había aclarado Pilar en privado que no se le agregaba la S. Estamos con Pilar Fregona e Ignacio Adanero, que son licenciados en ciencia política, como les decía. Es columnista de la revista Zoom. Ignacio es docente adscripto, así se dice, de análisis político en la UNR. Así que bienvenido a Zona de Promesas, ¿cómo están? Hola, gracias. Hola, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. Depende, yo no comí. O sea, para mí, Yo bueno, tampoco, yo así, estoy tomando el mate del desayuno, así que me así que parece. estamos buenos. Buenos días. Buenos días, buenas tardes para quien ya haya almorzado. Son las segundas invitados que traen mate. La semana pasada había venido Mercedes Meyer y fue la primera que trajo mate desde que arrancamos, así que bueno, estamos tomando unos ricos mates. Chicos, esto lo saben ustedes, yo no lo sé. Así que los invito a que me digan, que nos cuenten, a los oyentes del otro lado. Le digo a la línea de comunicación, que me olvido siempre, 3413-620-883, nuestra WhatsApp. Y si no, nos pueden ver por www.radiovox.com.ar, ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y si no, por twitch.tv/voxfm, ahí también nos pueden ver en las modalidades de Zoom o Meet, como se dice, esas nuevas ondas de streaming. Chicos, ¿dónde estamos parados hoy? Bueno, ¿qué tal? Primero, antes que todo, a mí me gustaría arrancar por algo que dijo la compañera recién, Pilar, que Milei tiene matemáticamente más chances de ganar que Sergio Massa. Si bien por un lado coincido con lo que dice Pilar, por el otro lado me parece que pensar matemáticamente y hasta incluso tomar advertencias en torno a las desventajas de aparato que tiene Milei nos está haciendo pasar por alto otras desventajas estructurales que sí hay en Milei. En primer lugar, a mí me parece que hay que sacar fotos, pensar el momento, separar distintos tiempos que tiene la campaña de Milei, sobre todo la que va en ascenso desde su crecimiento en 2021 hasta las PASO de 2023, donde él tiene una fuerte concentración de esa narrativa antisistema, anticasta, por la libertad, sobre todo fortaleciendo y generando condiciones para pensar que hay algo así como una identidad libertaria que puede dinamitar todo y empezar de nuevo. Ahí tenemos un Milei que es mucho más parecido a un león, si se quiere, como él se autopercibe. Y después tenemos un segundo Milei, que es el Milei que se queda estancado en esa narrativa, en ese discurso entre comillas, un Milei que no se abre a ni Juntos por el Cambio, ni se muestra extensivo a alianzas políticas, que es el Milei que se queda estancado en la elección de primera vuelta que vimos el otro día, que saca lo mismo que en las PASO prácticamente. Y después tenemos este último Milei, que es un Milei que, ¿cómo decirlo? Diría nuestro amigo Raúl Timerman, la derecha profesional le copó la campaña a la derecha amateur, como si le hubieran tomado la campaña en esta alianza con Macri y Bullrich. A mí me parece que más que pensarlo así, habría que pensar que a todo el Milei anterior que estuve describiendo le está faltando la pata hegemonista, la pata que se proponga, que pretenda una representación universal de lo social. No podría ganar una elección no solo con un 30%, sino quedándose con una narrativa puramente fundacionalista, antagonista, el Milei que va siempre al Verdi, el Milei que es más antirradical que antiperonista. Hay que reparar siempre en ese hecho, que es un Milei mucho más enojado con Alfonsín que con Perón. Y esto es lo último que voy a decir y cedo la palabra, que este último Milei, no casualmente, parafraseando la frase de Miriam Bregman
que se parece más a un gatito mimoso. A mí me parece más un espectro de gato que un gatito mimoso. Si yo le saco una foto a la campaña del balotaje 2015 Macri-Scioli, hay bastantes metáforas, bastantes símbolos que hoy los estoy escuchando de nuevo, que se lo han ido a prestar a Milei, diciendo que no va a privatizar YPF, que no va a privatizar aerolíneas. Un Milei que está impostaseando una narrativa en pos de ganar un balotaje. Por eso digo que es un espectro de gato. No lo veo ni a él convencido de esos eslóganes, si se quiere, paliativos al león antagonista. Bueno, gracias por tus aportes. Acá, bueno, voy a responder un poco como contrapunto desde el lado de Massa. No sé si vos, Estamos Nico, haciendo como un debate, o sea, un debate, Sí. digamos, les contamos a los oyentes, Ignacio Danero escribe o tiene más conocimiento sobre la campaña de Milei, sobre todo el proceso de crecimiento de Milei, y Pilar Fregona tiene más conocimiento de Sergio Massa, de Sergio Tomás. Entonces ahora le cedemos la palabra a Sergio Tomás. Bueno, se puede decir que sí. No sé si Sergio Tomás sería muy duro consigo mismo, que quizás yo lo sea un poco, pero bueno, podríamos decir que sí. Bueno, no, en primer lugar me gustaría como contextualizar de que me parece que hay una frase de Game of Thrones que me parece que sirve para pensarlo a Sergio Tomás Massa en estos tiempos, y sobre todo cuando asumió su gestión, que utilizó un personaje, le dice a otro que el caos es un foso profundo. Y ese personaje le responde, el caos no es un foso, es una escalera. Me parece, yo creo que Sergio Massa supo usar como un estado de crisis un poco mayor, un poco menor, dependiendo del momento, para su ascenso. Supo capitalizar un estado bastante crítico de lo que fue la gestión del Frente de Todos y bueno, una economía que se fue tornando cada vez más inflacionaria y bueno, cada vez más empobrecida. Pero por otro lado, bueno, yendo a las etapas de campaña que mencionaba el compañero Ignacio, me parece que, bueno, primero hasta las PASO trató de retener el voto más duro del kirchnerismo. Fue como una campaña que no fue muy disruptiva, sino manteniendo, bueno, haciendo foco en cuáles son los puntos que iban a continuar, las continuidades respecto a lo que ya estaba. Y después sí comenzó su campaña más a la ofensiva, me parece, y allí fue que, bueno, primero por un lado capitalizó los desatinos y excesos de lo que fue Javier Milei, como muy bien describía esto de, bueno, su relato fundacionalista, pero que a veces también no le quedó minoría por ofender, como dice un influencer, fue contra todos y contra todo. Y bueno, y Massa supo capitalizar muy bien eso. Y después también sí fue una campaña en la que intentó despegarse mucho más de lo que es el núcleo duro del kirchnerismo. Y ahora se le presenta un gran inconveniente porque Massa lo que tenía para ofrecer frente a un Milei que ofrece una imagen de cambio muy radical, pero también muy incierta, tenía para ofrecer una imagen de cambio más ordenado. ¿Qué pasa? Ahora a Milei lo fueron como a ordenar, como dice el compañero, le coparon la campaña, ya se nota el arribo de los profesionales a la campaña de Milei. Entonces sí, Milei volvió como a un más exprimido kirchnerismo versus antikirchnerismo, que bueno, hay que ver qué tan rentable le es, pero sí tiene toda una estructura detrás que antes él como candidato de La Libertad Avanza no tenía, y eso genera inconvenientes para Massa. Que lo que propone Massa frente a esto es una imagen de cambio. Yo creo que el cambio ya está dado de hecho, porque las elecciones vinieron a patear el tablero y hay muchos cambios que ya se observan en el sistema político en el último tiempo y que se van a profundizar. Los dos proponen un cambio, claramente que se trata de cambios distintos. El cambio de Sergio Massa tiene que ver con el fin de la grieta, que paradójicamente es lo que retoma Milei, que no cambia nada, porque la grieta fue la que organizó el sistema político hasta ahora. Al final vuelve a una propuesta como más, digamos, más anacrónica, si se quiere, que es cuando Cristina era el centro de la escena política. Así que bueno, me parece que son desafíos que enfrentan ambos candidatos.
¿Con qué nos podemos encontrar mañana en un nuevo debate presidencial? Hoy ya con 2 candidatos. Va a ser un debate diferente. ¿Ustedes piensan, lo plantean de esa forma a los debates previos que tuvimos? Yo vuelvo a lo que dije al principio para contestarte esta pregunta. A mí me parece que el hecho de que Milei no pueda tener un guión escrito armado, una estructura por escrito armada, lo va a hacer salir como quien verdaderamente ha sido hasta el 23 de octubre del 2023. Una persona que está muy atada a una narrativa a la que no le quedó, como dice Pilar, minoría por castigar, minoría a la que oponerse. No le queda ya el tiempo de extensión de la fundación de la nación a la cual quiere él regresar, ya es completamente diluido con esta presencia, con este copamiento que tuvo su campaña. Al contrario de lo que puede creerse, acá esto lo podemos debatir, de que el acuerdo con Macri lo beneficia, yo tengo mis serias dudas de que el PRO y Macri en particular pueda ponerle tiempo, plata y trabajo a esta fiscalización y a esta campaña de Milei. Para mí lo perjudica, porque en algún punto esa narrativa hegemonista que tuvo el Macri antikirchnerista, no sé si Milei la incorpora o la puede encarnar como sí lo hizo exitosamente en el año 2015 en el balotaje Macri contra Scioli. Por eso, como dice Pili, está atado a un discurso, a una estrategia de campaña que es un tanto anacrónica. Él pretende ser antikirchnerista en este nuevo Milei, pero en el fondo no lo es, porque él no venía hablando de eso. Él era antisistema. Claro. Como dice el amigo Juan Carlos Torre, no es que Milei encarna el polo no peronista. O sea, es alguien que viene de otra galaxia. No puede entroncarse fácilmente en este copamiento que le hace la derecha profesional de su campaña. Bien, bueno, yo coincido en algunas cuestiones con el compañero. Para mí, de todas maneras, sigue siendo ganancia el respaldo de los halcones del PRO. Me parece que sigue siendo ganancia para Milei, porque también por una cuestión de que la fórmula de Juntos por el Cambio sacó muchos votos. Si bien se trata los votos, después lo que diga un dirigente, el respaldo de un dirigente no necesariamente se traduce en los votos. Y Juntos por el Cambio puede haber un porcentaje de votantes que votó a Patricia Bullrich no muy convencida, o habiendo votado a Larreta antes, que quizás migre, sobre todo con este vuelco que dieron los halcones del PRO hacia la derecha la derecha no profesional, puede ser que migren hacia Massa. Pero creo que me parece que ahí es donde está el mayor tesoro de votos, si se quiere, que son esos más de 6 millones que votaron a la fórmula de Juntos por el Cambio, y que entonces ese respaldo, para mí, más allá de las pérdidas, hasta el momento de la pérdida de autonomía, de cierto liderazgo en su propia campaña, me parece que para Milei es un poco más ganancia que pérdida. Dicho esto, me parece que, bueno, respecto a Sergio Massa, mañana en el debate, bueno, se lo ha visto profundizó definitivamente la campaña del miedo. Se sabe que sus asesores son quienes asesoraron a Lula en la campaña frente a Bolsonaro en las últimas elecciones. Me parece también que, bueno, que lo que intentó hacer en este último tiempo fue un poco ser como un catch-all, un atrapatodo de las consignas que quedaron sin candidato. El orden de Patricia Bullrich, si se quiere, el federalismo de Schiaretti, que reforzó con su visita a Córdoba, la idea de consenso que promovió Horacio Rodríguez Larreta ya por ese lejanísimo más comienzo de campaña en el sur, con la idea del faro, del fin de la grieta, etc. Y me parece que es un poco eso, tratar de retener todos esos eslóganes de campaña. Me parece que su desafío, primero, está claro que tiene que ver con desanclarse de esta gestión, de este presente, que, bueno, no deja de ser, más allá de alguna que otra política buena que haya habido en este tiempo, no deja de ser una gestión del 140% interanual de inflación.
Entonces, me parece que su principal desafío es ofrecer idea de futuro frente a un presente que no es nada prometedor, digamos. Ofrecer una idea de futuro al votante y tratar de que también su propuesta tenga cierta impronta propia, que no se reduzca primero en hacer una campaña del miedo y segundo a replicar todos esos significantes que quedaron sin candidato, sino a proponer algo nuevo él. Ese me parece que es el mayor desafío, digamos, para el debate de mañana. ¿Massa puede generar un desplazamiento del kirchnerismo en casos de llegar al poder? Yo creo que el fin de la grieta es básicamente también simbólicamente hablando, el fin del kirchnerismo, digamos. Hay un cambio de era. Hay un cambio, sí. Para mí lo hay, también por una cuestión hasta voluntaria de Cristina Fernández de Kirchner en su momento de desplazarse del centro, de renunciar a una candidatura, de correrse, al menos por el momento de la campaña, y también por otra cuestión, que es un escenario mucho más fragmentado que en otros momentos. No te alcanza con lo que tenés, con tu fuerza propia para generar mayorías legislativas, para generar consensos de política. Entonces eso sí o sí lleva a que si vos no podés solo valerte de tu fuerza, de tu partido político para generar determinadas leyes, sobre todo en el arranque de los gobiernos que suelen enviar una buena cantidad de leyes al Congreso, necesitas sí o sí salir de tu nicho. Y entonces eso va a generar sí o sí un realineamiento de las alianzas, que ya estaban crujiendo de antes, pero que se empezaron a resquebrajar definitivamente con los últimos acontecimientos. Así que si tu pregunta es si puede haber yo no sé si será el fin del kirchnerismo o qué, pero sí que frente a un nuevo liderazgo que hegemonice dentro del peronismo, sí, el kirchnerismo va a quedar como más, más confinado a lo que fue todo en la experiencia pasada, digamos. Tampoco hay que perder de vista que hay dirigentes importantes del kirchnerismo que van a ocupar lugares importantes. Entonces, bueno, hay que ver. Y lo que hay que tener en cuenta también que Massa no es Alberto Fernández tampoco. No, claro, Massa tiene su aparato y su estructura armada. Su propio polo de poder. Massa, yo creo, no sé si alguna vez lo leí de algún lado, como sea, pero es algo sabido. Massa se define también, es un nodo de relaciones. Massa se puede definir a partir de sus relaciones, Massa, más que de su ideología, por ejemplo, que es muy pragmático. Entonces, Massa tiene muchas relaciones con muchos actores de poder, con muchos actores del empresariado, también del sindicalismo, también, actualmente los apoyan algunos movimientos sociales, los más paradigmáticos, Movimiento Evita. Entonces, Massa tiene su polo de poder propio, entonces no va a ser otro Alberto Fernández, eso está clarísimo. ¿Cómo entendemos a un Javier Milei que le supo decir a la gente Juntos por el Cambio, Juntos por el Carro, que los puso a todos dentro de una bolsa de la casta, donde le dijo a Patricia Bullrich, su montonera, que ponía bomba en los jardines? ¿Cómo lo podemos entender cuando 48 horas después va y le pide una alianza a esa persona? Hay una bipolaridad, hay un tema ya para pensarlo en forma psicológica, ¿no? Mirá, es tuyo, Pili. Yo no quiero, vos sabés que no soy tan amigo de entrar a hablar de Milei por sus dichos, sus laberintos emocionales, psíquicos. Hay mucho en torno a eso y está siendo muy efectivo. Por ahí, como dice Pili, a veces uno lee algo, se olvida quién lo dice. Yo por ahí creo que haber leído que el peor enemigo de Milei es él mismo. Y es probable que sea así. Eso que ella menciona como, no lo dijo nunca, pero Massa está en búsqueda de una hegemonía dentro del peronismo y una representación universal. Ha largado a rodar un significante único que es el gobierno de unidad nacional. Exacto. La metáfora de la unidad nacional me parece que es única y es superadora de todo. Esta pata aliancista con la que viene Milei hace una semana y unos días no tan convencido. No sé cómo entenderlo, me parece que tiene pretensiones de ganar, pero la política no va necesariamente
de la mano de alguien que hace una campaña con una motosierra y unos días antes de sacarse una foto y proponer una suerte de acuerdo político, que habría que ver si él qué margen de proposición tuvo en ese acuerdo, o si en realidad no es ya un factor subalterno dentro de ese acuerdo. Tengo mis serias dudas también. Ahora Milei se las ve contra otras expresiones de la derecha que forman parte de su espacio político. Una derecha conservadora, postmenemista, que es la que viene con el PRO, otro espacio político emergente del post-2001. Una derecha que tiene relaciones con las Fuerzas Armadas, que es la que viene de la mano de Victoria Villarruel. Entonces, ¿hasta qué punto entender a este Milei? Ya no sé si todo eso va de la mano con un precario intento, que debe ser muy seductor ser presidente, una precaria ambición que ha quedado, una genuina ambición, en paralelo a esta alianza entre diversos fragmentos de la derecha, donde Milei se ha desdibujado bastante. Vuelvo a lo que dije al principio. Al revés de pensar en la potencialidad que le otorga el acuerdo con Macri, que sí es real, es un poco más de aparato y estructura que la que él tiene, eso le fue minando la otra pata, que era la pata de la identidad libertaria. Él sacrificó identidad en base a supuestamente obtener su acceso al poder. Entonces, así como puede cosechar algo de Juntos por el Cambio, también lo puede perder de lo que tenía. Tengo mis serias dudas de que hace rato que vengo pensando en esto de que Milei, lo podemos discutir, no es gorila. Milei no es antiperonista para mí. Y precisamente en este acuerdo con Macri entró en una tensión esa identidad. Perdón que me haya ido para estos lados, porque la verdad que hablar de Milei en torno a sus expresiones y sus laberintos mentales es toda una incógnita. No sé si eso también es tan así, si nos encontraremos con alguien que definitivamente no hablará más con Lula, se opondrá a relaciones con China, claro, a relacionarse ¿viste? comercialmente con China. Tengo duda de que eso sea cierto. Claro. Creo que no va a ser tan así. Pero bueno, quizás la compañera tiene otra apreciación al respecto. No sé si tenías alguna pregunta No, o... adelante. No, que yo comparto que una cosa es las consignas que se esgrimen en la campaña, y otra cosa es después el resultante de confrontar esa consigna con la realidad, con las condiciones realmente existentes, y eso pasa muchísimo en la política. Jorge Asís dice que siempre hay solidaridad con el ganador. Entonces yo creo que hay muchos funcionarios que van a migrar hacia la Libertad Avanza en un eventual gobierno de él, que van a colaborar a que las cosas funcionen. Y después está claro que, por ejemplo, vos no podés proponer lo que había propuesto en un momento de quitar la coparticipación, por ejemplo, de revisar el sistema de coparticipación. Los gobernadores son actores de poder muy importantes, entonces se va a chocar con la realidad de que vos no podés, en una Argentina que tiene que constitucionalmente al menos es muy federal, vos no vas a poder hacer lo que quieras, porque también tenés el freno de lo que son de las provincias, que después pasa lo que ocurrió durante el menemismo, que se dio mucho esto de por lo que se le llama en la ciencia política el comportamiento parroquialismo, esto de hacer ciertas concesiones a las provincias, a cada provincia puntual, a cada gobernador, para que los legisladores de ese gobernador te voten una ley. También quizás pase bastante eso, si Milei quiere imponer alguna ley un poco difícil de sacar, ¿no? Pero me parece que las cosas se terminan acomodando, así como Milei me parece a mí que se acomodaría, al menos al comienzo, que se acomodaría a las condiciones de poder acá en Argentina.
Para hacerlo cortito, para ir finalizando, ¿quién creen ustedes de su mirada, de sus construcciones que vienen haciendo, llega mejor parado el 19? Uf, qué pregunta. ¿Quién llega mejor parado? Y yo creo que llega mejor parado quien mejor conoce el sistema político, quien lo conoce más que nadie, que se lo reconocen todos los opositores, incluso que Sergio Massa. Sergio Massa está hace décadas en la política. Me parece que si algo que quien más conoce el terreno de lo político, lo electoral, de cómo funciona el Estado, de los aparatos del que hablábamos, me parece que Sergio Massa, en ese sentido, creo que llega mejor parado él. Esa es mi opinión. Para el 19, como dice el amigo Raúl Timerman, lo traemos de nuevo, es difícil que gane Massa, pero es fácil que Milei pierda. Es muy bueno. Porque, o sea, enlazamos con la pregunta anterior. Una persona que da una entrevista y dice, conmigo las pymes se van a fundir todas, si no compiten, si no se adaptan, bueno, no parece ser una consigna muy atractiva. Pero a mí me parece que hay que dar un paso más y dejar también de pensar siempre a Milei desde lo electoral. Y hay que entenderlo, para mí, en el largo plazo. No es solo una expresión de esta última elección, de cierta crisis del gobierno del Frente de Todos, de la inflación, de la situación económica. A mí me parece que Milei está expresando mucha compatibilidad con formas de vida que son de derecha, que ahora está muy en boga ponerlo a Milei en el polo no democrático. Bueno, quizás sea hora de que nos preguntemos que hay muchas formas de vida, hay muchas expresiones sociales, muchas culturas, muchos símbolos que no son compatibles o son perfectamente compatibles, mejor dicho, con esta democracia de estos 40 años. Evidentemente hace falta otro tipo de maceración cultural, discursiva, educativa, pedagógica, política, social, económica, para que una persona que efectivamente expresa una cantidad de odios muy acerbados, muy ancestrales y con toda legitimidad para expresarlo. Esto parece que también nos ha sorprendido. Quizá estuvimos desviando la mirada un largo tiempo. Entonces, bueno, es para pensar que este no es un fenómeno meramente coyuntural, sino que es de largo plazo, porque Milei, aún perdiendo el 19, queda bastante bien parado. Yo podría decir, no tiene nada que perder el 19. ¿Cierro rápido? Sí, me. Yo capaz que con esto que te referías a otras expresiones culturales, a lo que expresa Milei quizás más en lo social. Capaz te referías por ahí a personas más religiosas, que muchos Milei también es hijo de lo que fue todo la legislación, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces me parece que ahí se forjó una reacción conservadora importante que expresa a muchos argentinos. Por eso yo también creo que en ese registro es que hay que entender también cómo se movió Massa en este último tiempo, cómo volvió a ciertas consignas como a reivindicar al Papa, el tema de la familia, él presentándose como el tipo normal con la familia. Me parece que también hay que entender esos desplazamientos de Massa, porque es una elección que no solo se juega en el terreno político, también en el terreno, y más que otras quizás, en el terreno de los valores, y hasta a veces adquiere tintes como religiosos, ¿no? Entonces, bueno. En Milei hay formas de identificación. Me identifico con esto, me parece. Sí, pero bueno, como decís, es víctima de sí mismo muchas veces, así que bueno, creo que yo de mi parte no tengo más nada para agregar. Gracias, chicos. ¿O sí? Por favor. Bueno, Gracias muchas por venir. gracias. Ignacio Danero, Pilar Fregona, licenciados en Ciencia Política. Ignacio, docente adscrito de la UNR del análisis político, y bueno, y Pilar, columnista de la revista Zoom. Gracias por venir. Gracias. ¿Puedo mandar un saludito Muchas a mi gracias. sobrina que me mandó un mensajito, Martina, y a mi hermano Leandro, por favor? Y a Pablo Barberis, que nos está escuchando, me Y a parece. Pablo Barberis, enorme, el titular de la cátedra, un abrazo gigante. Ahí estamos. Bueno,
Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. 341-3620-883. Nos vamos a la pausa. Ya se viene Ariel Bulsico. Calculo que debe estar llegando, debe estar pedaleando. Así que ya lo esperamos. Pausa, ya volvemos.